Ok. Bueno, pues no quería dejar de pasar, todavía tengo más audios, pero les digo, por las prisas y fallas técnicas, pues ya no se los pongo ahorita. Espero tener el material próximamente, subirlo a la página para compartirlo con todos ustedes, ya el videíto en forma, con las fotos, las grabaciones de la gente trabajando y así. Y bueno, lo que yo quería compartir el día de hoy es que nuestro objetivo no es solo cubrir a las personas privilegiadas que estamos en la ciudad, privilegiadas, ¿verdad? Porque pues, ni tanto, sino cubrir todas las áreas con interés. Me pareció interesante presentarles esta propuesta porque, como ustedes lo escucharon, imagínense, si aquí no se conocen mucho los hongos, si aquí en la ciudad hablan de hongos es bien raro, imagínense una comunidad donde no tienen cultura etnomicológica, porque si hay comunidades que la tienen y saben qué son los hongos y los usan, pero en este caso no hay un referente, solo está el huitlacoche y aún así lo dejan echarse a perder en las parcelas. Entonces sí es como llegar con otra idea de cultivo, otra idea de cómo producir comida y ver que tal vez sí está la incertidumbre, ¿verdad? Ese acercamiento tiene que ser muy, muy por abajito para que la gente no se sienta atacada, de que quieres llegar a imponer. Ustedes vieron, bueno, con la plática, un momento culminante en este proyecto no fue cuando empezó, no fue cuando me dijeron, sí, bueno, está bien, sí lo hacemos, porque ellos han puesto su cooperación, su dinero. Si acaso yo al principio pues le regalé mi celo, le regalé algunas cosas, pero ha salido de ellos, de su inversión. Entonces, el momento culminante fue su primer cosecha. En su primer cosecha y luego eran hongos rosas. Ni ustedes, ahorita yo creo que muy pocos los conocen. Entonces ellos teniendo hongos rosas se quedaron así, ¿qué es esto, no? Y el primer acercamiento para darle amplitud, para darle un rebote a ese proyecto, ¿cuál fue? Que cuando yo supe que tenían producción, me fui corriendo a la comunidad. En ese ratito agarré un autobús y me fui, me bajé en la comunidad, llegué, coseché todos los hongos y fui con una señora que me prestara su cocina para cocinarles todos los hongos y convoqué una reunión. Avísenle a todos que vamos a tener reunión. ¿Por qué? Porque vamos a probar los hongos. Entonces llegó toda la gente, de hecho está entre las fotos que van a ver después, llegó toda la gente bien emocionada a querer probar los hongos. No todos tenían esa emoción, como ella dijo, algunos tenían miedito, o sea, y se notaba. Sin embargo, cuando los probaron, cuando vieron a qué sabían y cuando también, ahora sí que hicieron clic, que ellos hicieron todo el procedimiento y que vieron, observaron y que fue por manos de ellos, fue de, entonces también podemos producir hongos. Y eso sí abre un cambio de mentalidad por completo en la comunidad que hasta ahorita sigo disfrutando. O sea, no me dejo de emocionar con todo lo que están haciendo. Ya construyeron un pequeño invernadero más o menos de unos 4 o 5 metros cuadrados. Ya construyeron un cuartito para incubar, que hicieron de material, que ellos también pusieron su dinero y que también pusieron su trabajo para que ese cuartito se pudiera establecer. Ya lo tienen también, ya tuvieron su primer siembra en su cuartito. De hecho, también hace poco que fui, ya tenían el cuarto también con bolsas. Es pequeño, es chiquito, no crean que es un espacio grandísimo, es pequeñísimo, pero también ellos ya le está expandiendo la mente a pensar en un futuro proyecto y un futuro proyecto que se mantenga ahí y que les esté dando no solo de comer a sus familias, sino también que les permita generar ingresos a sus comunidades desde sus casas y usando sus propios recursos, que en este caso pues es el rastrojo de maíz, que obviamente es un subproducto de la milpa que ellos siembran cada año. Ahí yo creo que sí tenemos hongos orgánicos, todo es producido por ellos y muy probablemente después el micelio que esté produciendo en este vivero venga a partir de la semilla de sorgo que ellos están produciendo allá. Entonces, aquí vamos un poquito lento, vamos un poquito rápido, pero pues de momento estoy cubriendo los dos espacios. Rayón, de lunes a viernes, San Luis Potosí de sábado y domingo. Entonces ya saben dónde encontrarme. Luego por eso soy difícil de ver, pero es por eso, porque pues a todas partes se está expandiendo este crecimiento. Bueno, y bueno, ya para culminar la parte de las charlas, de las pláticas y todo el conocimiento fúngico, pues
ya solo resta presentarles la charla de los hongos pueden salvar el planeta. Esta charla, la verdad es que, no sé, bueno, me surgió la idea y ahorita la van a ver, como una réplica de un micólogo muy famoso llamado Paul Steinmetz, que él hizo un video en el que presentaba hace 15 años 6 maneras en que los hongos pueden salvar el planeta. Hace 15 años. Yo tuve este acercamiento con los hongos hace 7 años. Entonces estamos hablando que este avance va tremendo, pero también yo me recuerdo cuando yo empecé a conocer este mundo y cuando me empezó a dar curiosidad, ¿qué fue lo primero que hice? Investigar. ¿Había información disponible? Muy poca, sí había, pero muy poca. Esta presentación está hecha a base de artículos y de libros publicados en los últimos 10 años, de 10 a 15 años, que es prácticamente a partir que Paul Steinmetz dijo, oigan, vamos a voltear a ver los hongos, porque si no hemos visto potencial en ellos, es porque están abajo de la tierra, y porque no es tan fácil verlos, pero de que están ahí, y sí tienen potencial para salvar al planeta. Bueno, así se llama la presentación. Mi nombre es Jazmín Velázquez, para los que no me presenté, también soy Sandra Jazmín, entonces me conocen por los dos nombres. Les platico que algunas de las imágenes, algunas, no todas, de las imágenes de esta presentación están elaboradas con una inteligencia artificial, se llama DALL-E, y bueno, pues, ¿qué creen que le dije a DALL-E para que me diera esta foto? Sí, los hongos salvando el planeta, ¿no? Ese fue parte de lo que le pedí a DALL-E que me hiciera, y pues esta fue su creación y quedó muy atinada, ¿eh? Igual salieron muchas más fotos, pero me gustó mucho esta por lo que representa. Unos honguitos alrededor del mundo que no solo nos dicen que puede salvar al planeta, sino también a mí me retoman a cuando se formó el planeta, cuando los hongos fueron los principales que empezaron a emerger del agua hacia la tierra y empezaron a generar las condiciones aquí en la tierra necesarias para poder vivir, ¿ok? Entonces a mí no solo me retoma algo, digamos, posapocalíptico, sino algo que al contrario pasó en su momento, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, pues lamentablemente, para poder hablar de que los hongos salvan al planeta, necesitamos a alguien a quien salvar, ¿verdad? Como cualquier película. Y en este sentido, pues, ¿qué tenemos? Lamentablemente tenemos un planeta completamente casi devastado, ¿verdad? Devastado, ¿por qué? Por las cantidades de basura que son enormes, que son a base de ¿qué? Pues a base de una vida de consumo completamente, donde este constante de comprar algo y tirarlo avanza y avanza y avanza y avanza. ¿Y qué nos produce? Basura, basura, basura. Leía que una persona produce 1 kilogramo de basura al día. Ahora imagínense todas las personas que estamos aquí, ahora multiplíquenlo por todos los días del año. Obviamente estamos hablando de millones de toneladas de basura. Entonces, ¿será acaso un problema la basura? Pues claro lo que lo es. Sin embargo, y lamentablemente otra vez, no es el único problema. También tenemos contaminación de aire, también tenemos contaminación de agua, también estamos perdiendo catastróficamente cada vez más la biodiversidad de nuestro planeta, ya sea a partir de incendios forestales, ya sea a partir de contaminación, ya sea a partir de lo que sea, pero se está perdiendo de una manera devastante. Y para acabarla poquito, si eso no fuera poco, y esto me da mucha, mucha tristeza decirlo, estamos en guerra, en pleno siglo XXI. No lo entiendo en realidad, no lo entiendo. ¿Y por qué lo menciono? Porque sí, los hongos también nos dan otra forma de pensar las cosas, otra forma de idear, otra forma de crear. Y estas creaciones, esta nueva forma hasta de vivir en sociedad, es parte de lo que yo creo que también le he aprendido. Siguiente, por favor. Bueno, otra vez DALL-E haciendo sus figuritas. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué características distinguen a los hongos para salvar al planeta? ¿Por qué? ¿Por qué los siento tan importantes para salvar al planeta? ¿Qué es lo que definen a los hongos para hacerlo? Bueno,
Pues capacidades tienen muchas, muchísimas. Pueden degradar la piedra, pueden degradar los plásticos, pueden expandirse miles de kilómetros, pueden vivir bajo radiación, pueden soportar condiciones muy abruptas. Los hongos ahora sí que son seres que hemos dejado de lado, pero que salen por completo de nuestro paradigma humano de pensar en una especie como una especie inteligente que es capaz de hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, y para hablar de los hongos, yo creo que ahorita se carga. Para hablar de los hongos necesitamos hablar primero de cómo son los hongos, ¿verdad? Creo que ya medio ha quedado claro todas estas, en las presentaciones y así. Sí se está cargando, ¿verdad? Bueno, entonces, para hablar de los hongos hay que hablar de qué son los hongos. Ustedes cuando van, ahorita que presentó a Alejandro, que presentó los registros que hicimos en Sierra de Álvarez, pues ¿qué estábamos viendo? Estamos viendo setas, estamos viendo hongos. Vemos como tal un honguito que todos son diferentes, que son de diferentes colores, que son de diferentes tamaños, que tienen diferentes formas, que crecen de manera diferente. Algunos están más degradados que otros, algunos se descomponen más rápidos que otros. Sin embargo, lo que vemos es apenas el 5% de lo que realmente representa el hongo, ¿ok? El 5% de la vida del hongo estamos viendo ahí pasando en algunos segundos. La mayor parte y donde se localiza la mayor masa miceliar es debajo de la tierra. Y yo creo que es ahí donde los hongos han quedado, digamos que de lado, ¿verdad? Han quedado de lado. ¿Por qué? Porque no los vemos. Y si los vemos es cada año en el bosque y se desaparecen bien rápido. Entonces eso hace que no los tomemos en cuenta como seres vivos que también habitan en nuestro planeta, ¿verdad? Hace que no los reconozcamos. Y bueno, ¿sí se reproduce? Se supone... Otra vez fallas técnicas. Pero bueno, les voy a platicar lo que viene en las imágenes y ahorita no se pueden ver. En el primer video se muestra cómo va creciendo el hongo debajo de la tierra. Era lo que les decía. No lo vemos porque está debajo de la tierra, pero eso no quiere decir que no crezca. Y es más, no quiere decir que no haya vida debajo de la tierra, porque no solo los hongos son los únicos que habitan este ecosistema, también lo habitan diferentes bacterias, diferentes microorganismos, diferentes insectos que también viven debajo de la tierra. Y en el otro video venía cómo crece el micelio. Ustedes no sé si, bueno... si han visto en algún video, por ejemplo, en los que presentaba Paul Stamets en el documental Fantastic Fungi, donde se ve cómo se van desarrollando las hifas de micelio. ¿Cómo se van desarrollando? Esta empieza una pequeña hifa y después empiezan a ramificar y generan ramas. Este crecimiento es muy importante porque es un crecimiento a partir de una red. Es un crecimiento que no estamos acostumbrados a ver. Nosotros estamos acostumbrando a ver un crecimiento hacia arriba. Y no solo hacia arriba, sino a partir del cuerpo, ¿no? Y el micelio solo es masa miceliar. Solo son célula tras célula, tras célula, tras célula, formando una red gigante. Y para formar esa red, y para que esa red sea gigante, primero que tiene que hacer el micelio, les decía, enredarse, pero digamos que enredarse en sí mismo, ¿verdad? Primero tiene que crecer el propio micelio, se tiene que estar autopersecución, tiene que estar persiguiendo a sí mismo para empezar a formar esta red, y ahora sí que el micelio ya está grande, ya esté preparado, ahora sí se expande y se va al resto de los organismos que están a su alrededor. Y creo que en este sentido me siento identificada con ellos, ya que creo que es el mismo procedimiento que seguí con este proyecto, ¿verdad? Primero crecer uno mismo, primero educarse uno mismo, primero conocer uno mismo, primero interactuar con uno mismo, y ahora sí ya me siento preparado para generar colaboración,
generar cooperativa. Ahora sí ya estoy porque yo ya me desarrollé a mí mismo. Y bueno, los videos están tardando en cargar, pero era lo que quería mostrarles. En la imagen de allá, el micelio creciendo debajo del suelo, y en la imagen de acá, pues el micelio creciendo en una caja Petri, ¿verdad? Cómo se empieza a desarrollar estas hifas que se empiezan a entrelazar entre sí, y a partir de ese entrelazamiento se van expandiendo poco a poco, ¿ok? Siguiente, por favor. Bueno, este video sí se ve. Y así como les explicaba, primero tenemos este micelio que se forma, este micelio que no vemos, ¿ok? Y a partir de ese micelio, pues, ¿qué pasa? Que cuando surge la temporada de lluvias, la temporada de humedad, este micelio que constantemente está en el suelo, pues empieza a hinchar, ¿ok? Y cuando se hincha y finaliza su hinchación, es ahí cuando empieza a producir setas, empiezan a fructificar. Y parte de estas setas, les comentaba, pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes colores, y eso sí tienen casi todas las setas que son muy rápidas. Todas se pudren o se descomponen con rapidez. Y de hecho hay un tema interesante con los hongos, es que estas setas, ay, sí, hasta se me pasó ahí que les iba a comentar. Bueno, pero ¿por qué hacen esto los hongos? ¿Por qué sacan un cuerpo fructífero, que así se le llama, o carpófago? No es por otra situación que no sea la dispersión de esporas. Los hongos existen porque las setas existen porque los hongos necesitan reproducirse, y la manera de reproducirse esos hongos es a través de las esporas. Y estas esporas las lanzan obviamente a partir de su cuerpo fructífero. Aquí debo de decir que no todos los hongos tienen este tipo de ciclo de vida, ¿ok? Hay hongos diferentes. Hay unos que no generan cuerpo fructífero, que solo son micelio y que se reproducen de otras formas. Hay otros de los cuales acabo como de saber un poco de información, que se llaman hipogios, que crecen debajo de la tierra y son bolitas, como las trufas. De hecho, la trufa es un hongo hipogio. Y ustedes, bueno, no sé si se pregunten, pero la duda ahí, ¿y cómo le hace un hongo hipogio para reproducirse si está bajo de la tierra y no puede salir para sacar todas esas esporas? ¿Cómo le hacen? ¿Ustedes se imaginan cómo le hacen? ¿Quién será su dispersor de esporas? Los animales, exactamente. Hay una estrellita para la que contestó. Los animales son dispersores de hongos hipogios, y de hecho la característica principal con estos hongos es el olor, ¿ok? Los hongos tienen esta parte de sensibilidad, saben hacia dónde ir. No es que por estar debajo de la tierra y ser solo un hilito blanco no tengan sensación. De hecho, los hongos son muy sensibles. Los hongos saben cuando vamos a hacer registro y ahí van atrás de nosotros persiguiéndonos. ¿Por qué? Porque tiramos de residuos, y esos residuos, ¿qué hacen? Acá vienen para acá, ¿verdad? Porque yo me los como. Entonces son muy sensibles en esta parte digamos, de tacto, de sentir hacia dónde irse, pero también son muy sensibles, la característica es el olor. Son muy olfativos, y los hongos hipogios así se reproducen. No pueden salir, pero su olor sí puede salir. Entonces este olor lo captan los animales, y cuando dicen, ¡ay, aquí hay comida!, que lo primero que hacen, van, escarban, sacan el hongo, se lo comen, y después de eso andan disparciendo todas las esporas de estos hongos. Esto es muy interesante. Yo no conocía mucho los hongos hipogios, de hecho son muy difíciles de hacer la identificación, pero bueno, espero próximamente también estarles presentando algunas fotos de ellos. Siguiente, por favor. Ok. Centrando a que estábamos hablando de los hongos del bosque, ¿verdad? Ya dijimos que hay varios tipos, pero ahorita estamos centrados a los que conectan debajo de la tierra, no a los microscópicos, por ejemplo. Bueno, en esta imagen, igual este es un video, pero igual ahorita se reproduce, yo creo, y esta sí es una imagen, igual por Dalí, donde le pedí a Dalí que me mostrara la interconexión entre los hongos y los árboles del bosque. Entonces me arrojó esta imagen, me pareció genial, y en el otro videíto se alcanza a ver, y ahorita a ver si se alcanza a reproducir, se alcanza a ver cómo se mueve, en este caso una proteína, y no recuerdo qué más, cómo se mueven las proteínas o los nutrimentos, o cómo más bien, así de fácil, cómo es el transporte
en las redes de micelio, ¿verdad? Cómo se ve ese transporte, que en este caso, pues, esos pequeños puntitos se ve cómo se van moviendo a través de estas redes. ¿Y por qué es importante hablar de estas conexiones que hacen los hongos? Miren, para empezar, y creo que sí es bien sabido que hay una red debajo de los árboles, de los bosques, ¿verdad? Eso ya se ha difundido mucho y se sabe. Pero lo importante o lo interesante con esta red es que, para empezar, puede haber diferentes clases, bueno, más bien especies de hongos que estén asociados a la misma red. Y también puede haber diferentes hongos asociados a diferentes árboles. Entonces ahí no solo tenemos un solo hongo que está ayudando a un solo árbol, o bueno, a varios árboles de una sola especie. No, tenemos una red que entrelaza entre más redes, también de hongos, y que se une con las raíces de estos árboles. Y a partir de ahí, ¿qué pasa con estas redes? ¿Para qué sirven? Pues sirven para transportar conocimiento y transportar nutrientes. Entonces son como las carreteras, digámoslo así, pero también como el internet, donde sí se transporta. ¿Y qué se dirán los árboles? No se andan chismeando, de ellos no se andan con chismes. ¿Qué se dirán los árboles? Pues los árboles se dicen, oye, acá viene una plaga, ten cuidado. O el árbol dice, oye, yo estoy estresado y soy tu hijo, y la madre le manda nutrientes. Se avisan de cosas, se avisan de peligros, y bueno, también transporta nutrientes. Igualmente, si un árbol necesita ayuda, pues a través de esta red se le manda esa ayuda a partir de estos nutrientes que los árboles se comunican. Y no solo usan esta red los árboles, también es algo importante de que decir. Esta red también es muy importante a nivel microorganismos, porque esta red también es el hábitat de miles de microorganismos que habitan entre estos agujeritos que se van formando en cada red. Entonces, esto hace, bueno, más bien, las redes fúngicas hacen un suelo más diverso, y un suelo más diverso es un suelo más sano y un suelo más nutrido, ¿verdad? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ¿y dónde radica o cuál es la relevancia de esta importancia de los hongos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de esta relevancia medicinal, de esta relevancia económica, ecológica, biotecnológica y sociocultural. La medicinal, bueno, ahorita vamos a tocar el tema, pero se sabe que los hongos son expertos también en les decía al principio, se parecen más a los humanos que a las plantas, los hongos. Entonces, en este sentido, como medicina fungen un papel muy, muy importante, ya que estas sustancias que ellos, digamos que generan, pues las generan a partir de mismos organismos que a nosotros nos pueden atacar. ¿Qué quiere decir? Que podemos usar lo que ellos producen para atacar infecciones que a nosotros nos dan. Entonces ahí radica su importancia medicinal. Su importancia económica está en todas partes, está en todas partes, pero radica cuando hablamos sí de los hongos del bosque, cuando hablamos sí del cultivo de hongos, cuando hablamos de su producción. Los hongos vienen siendo caros en sí o en realidad porque son escasos, pero también porque por todos los nutrientes que contienen, ¿no? Porque son alimentos realmente muy sanos, con mucha proteína. Su importancia ecológica pues radica en las redes que les platicaba, las redes de conexión, que son muy importantes, y no solo en eso. Como función ecológica, los hongos son los maestros en la descomposición. Es decir, nosotros, imagínense que no hubiese hongos, estaríamos ahorita sumidos en un planeta lleno de materia orgánica, porque no habría nada que lo descompusiera. Entonces su función ecológica es en este ciclo de nutrientes reintegrar esos nutrientes al suelo, regresarlos y que ahí se vuelvan a quedar. Bueno, importancia biotecnológica, ahorita vamos a hablar también bastante de eso. Está ha crecido mucho también esta importancia biotecnológica porque no se había investigado y hasta ahorita empieza a haber desarrollo de proyectos en tanto este tema. Y pues creo que su importancia sociocultural abunda en todo, ¿no? Abunda desde la ciudad, desde el campo, pero tienen una importancia muy grande porque, como yo les comenté, no solo nos enseñan a qué comer, también nos enseñan a cómo ser mejores en la sociedad. ¿Ok? Siguiente. Bueno, para empezar, vamos a hablar de los hongos como un recurso forestal. Y ya vamos a empezar a hablar de estas formas en que los hongos pueden salvar al planeta.
otra vez, cuando vamos al bosque en un día normal, lo que vemos son puros árboles, ¿no? Puros árboles. Sin embargo, asociados a estos árboles hay hongos entomicorrícicos. Aquí ya estamos entrando a un término que si hace rato les dije que estábamos hablando solo en particular de unos hongos, ahora estamos hablando en particular de otro tipo de hongos, que son los entomicorrícicos. ¿Cuáles son los hongos entomicorrícicos? Son aquellos que sí se asocian a las raíces, sin embargo, no hacen no penetran la capa celular de las raíces, se quedan por fuera, por eso ento, es decir, que están fuera de la raíz, pero eso sí, están por fuera y cubren la raíz. Entonces cumplen una función muy importante debido a que pues previenen que la planta, de hecho del suelo, pues tenga patógenos. ¿Por qué? Porque si ya está el hongo ahí inoculado, pues no va a dejar que otro hongo llegue a la planta, ¿verdad? Entonces son muy importantes. Y bueno, algo importante aquí que decir es que los hongos hay muchos de los hongos entomicorrícicos, hay varios que son comestibles. Y esto es importante decirlo porque los hongos que son micorrízicos o que están dentro de la raíz son un poquito más difíciles de reproducir, pero estos que están fuera de la raíz, que la cubren, como quien dice, ya hay metodologías para reproducir lo que es la siguiente lámina que vamos a ver. Siguiente, por favor. Les platico para ver esta lámina que antes de este taller, más o menos del 5 al 10 de febrero exactamente, que fue mi cumpleaños, de hecho fue como mi autorregalo de cumpleaños, el haber ido a un taller de 5 días, bueno, ni fui, más bien fue en línea el taller, donde presentaban, era presentado por el doctor Jesús Pérez Moreno. Este doctor está trabajando en el Colegio de Posgraduados de Montecillo, y allá me sorprendió el desarrollo de proyectos que tiene este señor. De hecho, ahorita les voy a platicar porque está involucrado en varias de las cosas que estamos viendo aquí. Y sí, hay una gama tremenda de proyectos que tiene, y me sorprendió porque yo no conocía a alguien aquí en México que estuviera abarcando tanto como él. Y obviamente al rato voy a andar en el campus Montecillo también conociendo sus instalaciones. Bueno, él los presentaba en esos 5 días que estuve ahí. Bueno, más bien no él, sino una de sus alumnas, presentaban parte de los resultados. De hecho, no tengo imágenes de esas charlas como tal porque no están publicadas. Las imágenes son de otros que ya están publicados, pero bueno, ellos presentaban los resultados que tuvieron a partir de inocular plantas, árboles, plántulas de árboles con los hongos entomicorrícicos comestibles, ¿ok? Hay muchos entomicorrícicos, pero en particular, obviamente, hay un cierto interés por los comestibles porque pues se pueden comer y pueden también generar un recurso económico en las comunidades forestales o cerca de lugares forestales. Bueno, en este proyecto que ellos presentaban, pues presentaban, por ejemplo, desde la inoculación, desde las plántulas, cómo había sido este crecimiento. De hecho, sí se notaba, según el testigo, que las plantas con hongos habían crecido mejor. Sin embargo, había una, por ejemplo, de 1 gramo de inóculo, de 2 y de 3. Y de 2 era donde tenía el tamaño más óptimo. De 3 ya no crecía, como que tampoco no le gustaba mucho la saturación o no lo sé, pero igual todo eso está en continua investigación. Bueno, ¿por qué son importantes los hongos entomicorrícicos, aparte de esta parte de que son comestibles? En estas imágenes podemos ver las raíces, ¿verdad? Las raíces de los árboles. Si nosotros sacamos alguna planta de raíz, nos damos cuenta cómo estas raíces pues realmente son gruesas y de cierto modo sí se expande una raíz principal, pero las raíces secundarias ¿cómo son? Son cortitas, ¿verdad? Son bastante cortitas. Bueno, pues los hongos entomicorrícicos, esa es la particularidad que tienen, que al unirse a las paredes de las raíces hacen que esta raíz, más bien este abarque de la raíz tenga mayor amplitud. ¿Por qué? Porque una raíz tal vez no puede penetrar muy adentro, pero una red de hifa, de micelios, sí lo puede hacer. Entonces es esta manera en la que estas raíces aprovechan de estos micelios para poder obtener nutrientes del suelo. Y aquí también cabe mencionar que se sabe que al menos el 90% de las plantas hacen asociaciones en raíces con hongos.
Entonces, aquí cuando yo empecé a conocer esta información y me decían que, por ejemplo, que un pino no te iba a sobrevivir si no estaba inoculado o si no se ponía en un lugar, un sitio donde naturalmente hubiese las entomicorrizas que él necesitaba, ese pino iba a sobrevivir o no iba a sobrevivir. No, el pino no puede sobrevivir. En este caso sí es necesaria la asociación para que ese pino crezca, a menos de que crezca en una área una zona donde naturalmente se dan y donde ya está esa asociación en el suelo, sí se podría. Pero si yo quiero instalar aquí en el campo una hilera de pinos, pues sería muy complicado y regularmente ese pino se me secaría. ¿Por qué? Porque no tiene esas asociaciones que necesita. Y esto para mí me dejó así como, ¡ah! ¿Por qué? Porque les platiqué hace ratito, yo trabajo para el programa Sembrando Vida. Y en el programa Sembrando Vida sembramos arbolitos y hemos tenido muy malas establecimientos. Hemos perdido muchos árboles en el proceso y me doy cuenta que también ahí radica un problema en que regularmente queremos ver, sobre todo hablando de gobierno, queremos ver a la naturaleza como un sistema que nada más tiene lo que yo alcanzo a percibir. Un sistema cerrado donde sí, por ejemplo, sí pongan árboles y después nada más el manejo y solo se toma así como si fueran cosas, ¿no? Como si estuviéramos construyendo una casa, así de fácil. Sí, pongan la casa y luego ya nada más le tienen que limpiar. Pues no es así. Requiere pensar en ecosistemas, no en individuos. Y aquí es donde yo dije, caray, pues entonces por eso no están funcionando los árboles. Los árboles necesitan estas micorrizas para poder sobrevivir y para poderse establecer correctamente. Para mí sí fue un boom, porque sí, ya de por sí creo y considero, y por eso también estos espacios, que hay un amplio, digamos una distancia muy amplia entre el conocimiento que se genera en las universidades y las comunidades, e intermedio está el gobierno, pero si no entiende y no sabe gestionar estas dos, por eso la tecnología o por eso el desarrollo ni se enfoca en las comunidades y el poco que se desarrolla no llega a donde se necesita, ¿verdad? No termina llegando. Y también parte de por eso es esta charla, porque si nos damos cuenta que ni las universidades y que ni el gobierno van a hacer algo para poder pues salvar al planeta, pues ¿quién lo tiene que hacer? Obviamente, no nos queda de otra, nadie más lo va a hacer por nosotros. Eso va a continuar, va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y esperamos a que el gobierno diga, sí, siembren hongos, pues creo que no. Pero bueno, ya desvié mucho. Continuamos con las entomicorrizas y continuamos con su importancia. Les decía que muchas de las comunidades marginadas en el país están cerca de áreas forestales. Ahora imagínense si estas áreas forestales se pudieran repoblar con la producción de hongos comestibles, siguiendo un manejo forestal. Pues qué bien, porque eso generaría ingresos en las comunidades. Y no solo ingresos, hablando de lo económico, comida de mucha calidad para ellos. Entonces, ahí también radica su importancia en poder generar estas fuentes de empleo dentro de la comunidad y que la comunidad se venga a salir beneficiada a través de esto. Ahora, también aquí debo decir algo que me sorprendió mucho con estas charlas de los hongos entomicorrícicos, y es que, ¿ustedes qué creerían? Que solo se puede, tienen su arbolito inoculado. ¿Creen que ese arbolito solo se pueda producir en el bosque? ¿Con entomicorriza? Este arbolito se puede ir a una área, por ejemplo, aquí les decía, aquí en el terreno, si yo tengo un montón de arbolitos inoculados, los puedo sembrar aquí y producirían honguitos. Exactamente, esos, parte otra vez de lo que me voló la cabeza de estas presentaciones de este doctor, era de que ellos establecieron un pinar con hongos inoculados, y a los ¿cuántos años ustedes creen que tuvieron su primera setita saliendo? Más, 2 años. A los 2 años, con establecimiento de árboles con hongos inoculados, a los 2 años de establecimiento, a los 4 completamente del crecimiento del árbol, debo decirlo. O sea, a partir de que se inoculó, se estableció y salió la primer seta, pasaron 4 años. O sea, no estamos hablando de mucho tiempo, es menos de lo que yo tengo desarrollando este proyecto.
Estamos hablando que en muy corto tiempo empezaron a desarrollarse hongos en un lugar en el que no habitaban y saliendo de la tierra, saliendo del suelo. Sí, de hecho, lo que platicaban ellos es que en el primer establecimiento no les fue bien. No les fue bien, ¿por qué? Porque también poner un árbol no quiere decir que pongo el árbol y ahí se queda el árbol. De hecho, estuvieron en un trabajo donde los estuvieron regando, donde los estuvieron procurando, donde estuvieron haciendo todo esto. Y bueno, las condiciones del suelo también tienen algo que ver. Sin embargo, creo que en este caso no me acuerdo si las evaluaron o no, pero la humedad sí, tuvieron que mantener esos árboles y los siguen manteniendo hasta su establecimiento final. ¿Ok? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, pasamos de los hongos entomicorrícicos y de su parte en el bosque a hablar de biomateriales. No sé si conocían este concepto de biomateriales hablando de los hongos, pero pues hay muchos. Ahorita, de hecho, hubo un auge, como un apogeo a hablar de construcción con hongos. Antes también, como les decía, se buscaba información y casi no encontrabas nada acerca de esto. Ahora hay muchísima información sobre bioconstrucción con bloques de micelio de hongos y bueno, tanto ha sido su alcance que ya hasta la NASA está pensando, oye, y si nos vamos a vivir a la superficie de la Luna, ¿cómo le vamos a hacer para vivir? Ah, mira, aquí hay un material que se expande, un material que se regenera, un material que es contra la radiación, un material que es antifuego, un material que es aislante. Ah, ¿lo podremos usar? Pues claro que sí. Entonces ya está, no había visto este término, microarquitectura, pero bueno, la NASA ya está publicando que quiere hacer microarquitectura en la superficie de otro planeta. Entonces, ¿será un desarrollo biotecnológico considerar a la construcción como micelio como una alternativa? Podría serlo. No voy a decir que sí o que no, porque por lo que leí también los estudios no son tan contundentes, sin embargo, ya empieza a ser una opción pensar en bloques de micelio para construir, tanto que esta imagen de acá abajo está en el Museo de Arte Contemporáneo de Manhattan, y en esta imagen es como una escultura hecha con bloques de micelio de hongos, y bueno, ya es digamos como una muestra de lo que se podría llegar a hacer con ellos. Además de eso, bueno, tenemos también la parte de que se ha desarrollado mucho lo que son cueros a partir de hongos, digamos que cueros veganos, ¿verdad? Que no están hechos a partir de animales, sino que están hechos a partir de hongos. Entonces también por ahí tenemos un importante biomaterial. Sí, ya he visto que se está desarrollando, ya hay mercado de cuero a partir de hongos. Ese sí ya lo he visto. Siguiente, por favor. Bueno, y además de los biomateriales que les comentaba ahorita, también ha habido mucho auge. De hecho, estaba leyendo hasta que IKEA iba a mejorar todo su sistema de empacado y ya iba a meter empacados hechos a partir de micelio, como los que se ven aquí. O sea, ya hay mucho auge con este tema, y en este tema yo creo que se ha distinguido un proyecto que se llama Ecotatip. Aquí ellos han diseñado desde empaques, han diseñado, como ven aquí, macetitas, han diseñado muebles, han diseñado lo que son también como espumas aislantes, también las están diseñando. Y esta imagen no corresponde a un biomaterial como tal, más bien debería de ir en la sección de alimentos. Ellos producen micelio, y este es micelio, y con este micelio hacen lo que es como un tocino vegano. Lo cortan y también ya es como un alimento. Entonces, se ha desarrollado, ellos han desarrollado bastante tecnología, digamos, se han apalancado del uso de los hongos para poder utilizar todos esos beneficios y presentarlos en los biomateriales. Para hacer los biomateriales, de hecho, no es un proceso tampoco tan complicado a lo que estamos acostumbrados a sembrar en una bolsita y ponerle su inóculo y que se dé. Si acaso lo único que se agrega es que al final este bloque que queda al final, ya con el hongo vivo, se pasa por altas temperaturas, se hornea, y así ya digamos que detenemos ese ciclo de vida de los hongos y ya podemos usar
usar estos biomateriales. Como les decía, aún están en resolución. ¿Por qué? Porque todavía tienen alguna problemática, que es que captan mucho el agua, o sea, absorben humedad, y pues también no se han definido digamos, su composición estructural, ya hablando de construcción, que eso no le sé mucho. El siguiente. Bueno, y hablando, pasamos a otro tema con los hongos, y es la micorremediación. La micorremediación, como les comentaba en un principio, en el 2011, en Facebook en YouTube pueden encontrar un video donde el micólogo Paul Steinman habla de las 6 maneras en que los hongos pueden salvar al mundo. En esa plática, de las cosas que más me sorprendieron saber en ese momento, cuando vi esta charla, es que para esta parte de la micorremediación también es muy nueva, es muy, muy, muy nueva. Y él en el 2011 ya estaba hablando de esto, y cómo se desarrolló, cómo se empezó a hablar de esto. Bueno, les voy a contar un experimento, tal vez algunos ya se lo saben, pero para que quede claro para todos. Durante este experimento, ellos tenían, digamos, islas contaminadas con hidrocarburos, 3 islas. Trataron una con enzimas, trataron una con bacterias y trataron una con hongos. Obviamente, esta es la de los hongos, ¿verdad? Y en esta pila con hidrocarburos se empezaron a desarrollar todas esas setas. Si ven, aquí se ve esta de setas, allá se ve la otra pila y por allá debe estar la otra. La trataron, ¿y qué creen que pasó? Obviamente salieron los hongos porque está la imagen, pero ¿qué creen que pasó después de que salieron los hongos? ¿Cómo? Salió, pero antes de esa vegetación, ¿qué tuvo que pasar para que saliera? La basura. La gente se fue. Por ahí va, pero no, buen comentario, porque aquí hago aquí un paréntesis y les digo que los hongos son los únicos que pueden atacar a cualquier otro ser vivo. También somos inmunes hacia ellos. Si un ser vivo puede aniquilarnos, son los hongos. Bueno, pero bueno, suena algo trágico. ¿Qué pasó aquí? Pues empezaron a salir setas, y sí, hubo quien se las quisiera comer, pero no eran humanos, eran animalitos. Y esos animalitos llegaron, y sí hubo vegetación, pero antes de haber vegetación tuvo que haber semillas. Entonces estos animalitos se comieron los hongos, excretaron encima de estas montañas, ahí traían semillitas, esta semillita aprovechó la humedad, y esta humedad hizo que empezaran a salir los hongos. Empezaron a salir plantas, y de repente, también lo comenta en la charla, dice, pues fue por completo sorprendente, porque no se hubieran imaginado que no solo degradó esos contaminantes, sino que también recuperó todo ese ecosistema y lo convirtió a un sistema vivo de tener un derrame de hidrocarburos. Entonces, imagínense el impacto al saber esto. Bueno, esto, como les decía, se publicó en el 2011, y siguiente, por favor. No, porque no habrían animales. Otra vez, estamos hablando, con los hongos, hablamos a partir de ecosistemas. Y a veces se nos llega la mente y lo visualizamos a que son individuos, o que son solo una especie, pero no, somos todos. ¿Ok? Bueno, me sorprendió mucho, porque les decía que hace unos años no había mucha información de micorremediación. Ahora la hay. Y toda esta información de micorremediación, ahí no tiene la bibliografía, pero sí la tengo. Todo son a partir de proyectos o de investigaciones que se han hecho en los últimos 10 años. Toda esta información es nueva y todavía está, digamos que en investigación, todavía no se define como tal, pero no les comenté mi formación. Yo soy ingeniera ambiental. Y cuando estaba en la universidad, yo pensé que me iban a enseñar a salvar el mundo. Resultó que no tanto. Tal vez sí me dieron las capacidades de entender qué era necesario hacer. Eso sí lo obtuve de ellos. Sin embargo, yo llevaba una materia que se llama remediación. Pues sí, remediación, de hecho. Y a mí me hubiera encantado saber que con los hongos podía remediar zonas contaminadas con pesticidas y herbicidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales pesados, colorantes,
ftalatos y detergentes, antibióticos y productos farmacéuticos. A mí me hubiera gustado saber que había algo para hacer eso. Y de hecho, ya hay investigaciones, ya hay cómo remediar o cómo, ya hay remediación para todo esto, ya la existe y existe, pero ¿qué creen? Es muy cara, sobre todo es muy cara y tiene un costo energético muy alto. Tiene un costo muy energético, no sé, filtrar un suelo por metales pesados. Imagínense lo que suena eso. Es muy, muy difícil. De hecho, hasta eliminar los detergentes y los oftalatos se usan para darle flexibilidad al plástico. Entonces, imagínense, para degradar eso es complicado usando métodos convencionales por el costo alto de energía y el costo alto de ingresos. Entonces, imagínense, cuando les presentan esta oportunidad, que les digo que está en investigación, y les dicen, oigan, pero no tienen que necesitar todo eso. Aquí hay unos hongos que son de bajo costo, que se producen con residuos de la industria agrícola, que crecen rápido, por ejemplo, para los metales pesados que bioacumulan ese metal pesado, es muy difícil la remediación por metales, porque los metales, digamos que son muy, ¿cómo se dice? Cuando, muy persistentes, los metales son. Entonces, en este caso, lo que yo veía con esta parte de los hongos es que tienden a bioabsorber y bioacumular. Entonces, en esta parte de bioacumulación, pues imagínense todo lo que ellos pueden, procesar, y sí, el metal pesado va a quedar adentro de la seta, pero va a quedar adentro de la seta, digamos que de una forma orgánica, no de una forma inorgánica en la que sigue persistiendo en el suelo, en el aire y en el agua, ¿ok? Bueno, les podría explicar todas, pero creo que voy a tiempo, entonces, siguiente, por favor. Bueno, último. Nada más aquí lo que quería decir con esta lámina es que muchos del hongo que se utiliza para esta parte de la micorremediación son Pleurotus ostratus. Pleurotus ostratus es el hongo que ahorita sembramos en un cultivo express. Pleurotus ostratus es el hongo más fácil de reproducir porque tiene una colonización, una competencia óptima. Entonces, imagínense, el hongo más, digamos, el más fácil de producir es el que se presenta aquí y se presenta aquí, y también, bueno, no, aquí no, pero se presenta constantemente entre ellos, así como también lo que es Lentinula edodes, que es el shiitake, también aquí se presenta en varias partes. Son hongos cultivables, son hongos que sí se pueden cultivar y de los que sí podemos obtener algo. Siguiente, por favor. Y que se pueden producir en un laboratorio como estos. Bueno, ya me lo terminamos. Y para hablar de los hongos, también necesitaría hablar de medicina. Como les mencioné hace un momento, es importante pensar en los hongos como fuente alimenticia, ya que estos producen algo que le llaman metabolitos secundarios. ¿Qué son los metabolitos secundarios? Son, digamos que, segregaciones que se obtienen a partir de que los hongos coman. Cada vez que los hongos coman, segregan unas sustancias. Y lo curioso con estas sustancias que segregan los hongos es que no son iguales. El mismo Pleurotus no va a segregar los mismos metabolitos que otro Pleurotus que está en otro lado. ¿Por qué? Porque los segregan según las condiciones, según su entorno. Entonces imagínense, es algo adaptable, ellos se están adaptando y no solo se están adaptando a eso, sino que nos brindan a nosotros eso que tuvieron para la adaptación, nos lo brindan, y es por eso que son buenos antivirales, antibióticos, antifúngicos, antioxidantes y muchos antis que tienen los hongos. Aquí menciono algunos, entre ellos menciono a Erinaceus, que es el hongo llamado melena de león. El hongo melena de león es muy, muy, muy bien reconocido por su capacidad para generar neurogénesis. ¿Qué será la neurogénesis? Crecimiento, pero no solo crecimiento, sino neurogénesis, que genera neuronas. Nos habían dicho, y eso fue un engaño. ¡Ay, qué pasó! Bueno, hablando, pues sí, ya, si no, aquí continuamos, para no errarle. Esta parte de la neurogénesis
genera neuronas. ¿Y qué nos habían dicho durante mucho tiempo? A mí me enseñaron en la escuela que con las neuronas que nacías, con las neuronas que te morías, bueno, más bien con menos neuronas porque se te iban a quemar cuando te fueras de loca en la noche. Entonces, no, resulta que no, las neuronas, nos venimos con un límite de neuronas en esta vida y se nos acaban por hacer cosas. No, las neuronas también se generan y se generan constantemente, ¿ok? Y el hongo, melena de león, pues tiene parte de estas capacidades. Bueno, solo faltan 2 diapositivas, también tenemos el hongo, en la imagen se veía el hongo cola de pavo, que era la siguiente imagen. Este hongo se ha descrito por sus propiedades anticancerígenas, al igual del hongo Ganoderma lucium, que también se ha definido mucho por sus características anticancerígenas, y pues todos los hongos que también vimos ahí se aprecian mucho por sus capacidades antivirales y antiinflamatorias. Entonces, imagínense, ahora que, de hecho, también puse ahí al hongo Pleurotus. ¿Y para qué creen que servía el hongo Pleurotus? Parte de las cosas para las que sirve era para poder sobrellevar o poder, no digo que para curar ni para quitar, pero sí para tener resistencia contra el COVID-19. Entonces, y el hongo Pleurotus, otra vez voy al hongo más simple de cultivar, el que podemos tener con mucha más facilidad, es el hongo que también tiene estas propiedades antivirales. Entonces, así hay muchas características que tienen en producción de estos compuestos que nosotros utilizamos en nuestro cuerpo y que nos sirven. ¿Cuál más ahí venía? Venía Ganoderma. No me acuerdo cuál más. Pero la última lámina incluía entre estos hongos medicinales, ¿a quién creen? A los hongos del género Psilocybe. ¿Por qué es importante hablar de ellos? No es importante hablar de ellos por el hecho de que son hongos alucinógenos, sino es importante hablar de ellos por el hecho del potencial que tienen estos hongos también para salvar al planeta. Y no lo digo por el hecho de que, también podría ser de que una experiencia de ese tipo te cambia la vida. No lo digo solo por eso, también lo digo porque se ha demostrado en estudios clínicos desarrollados que tiene capacidades para poder sobrellevar la ansiedad, el estrés, ¿cómo se llama? El estrés postraumático, para igual, ¿qué más? Para la depresión, exactamente. Entonces, a nivel terapéutico, ahorita vamos para esa parte, a nivel terapéutico tienen muchos usos, tienen usos muy amplios, y las investigaciones también, digamos, que se han frenado, bueno, ni tan frenadas, porque cuando hubo su boom, allá en los 60 se desarrolló mucha investigación acerca pero luego se cortó la información, y actualmente se sigue desarrollando información, y lamentablemente estos hongos donde se investigan, donde son legales, se usan con psilocibina sintética. La psilocibina sintética es creada a partir de bacterias como la E. coli. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué les digo esto? Porque México y de hecho Oaxaca tienen la mayor diversidad de hongos psilocibes en el mundo. ¡En el mundo! Entonces, hablando de eso, estamos diciendo que en otros países compran psilocibina hecha sintéticamente, que les sale carísimo, y están desarrollando estudios clínicos para decir que son buenos para tratamientos terapéuticos, cuando aquí en México, como los hicimos ilegales, pues no podemos investigarlos y estamos dejando de lado un recurso completamente importante para nosotros como mexicanos, para nosotros como sociedad también. Porque también ahorita hablaba de sus usos terapéuticos, que es la parte que se defiende. Sin embargo, también están sus usos creativos, para la creatividad, sus usos filosóficos, sus usos también recreativos, sus usos de conocimiento, sus usos de sabiduría. Es más, y también veía en la presentación, se sabe que en México estos hongos pues fueron utilizados por los pueblos originarios, por los mixtecas, desde hace mucho tiempo, y de hecho esto está documentado en un códice que se llama Códice Bolvanienses, algo así, que ni siquiera está aquí en México, está en otro país. Y en este códice se explica, bueno, se alcanza a ver este ritual de uso de los hongos. Entonces estamos hablando también de
un recurso que usaban nuestros ancestros, nuestros pueblos originarios, digamos que se bifurcó, que tuvo ahí como sus buenas o sus malas, y que actualmente también es potencial, porque tenemos un mundo en el que continuamente yo creo que todos hemos sentido la ansiedad, todos hemos sentido la depresión, todos nos hemos sentido en algún momento que pudimos haber necesitado de esos hongos, que pudieron habernos ayudado, que pudieron haber acelerado por completo ese proceso de sanación que tanto nos cuesta todos los días, pero pues son ilegales, ¿qué creen? Entonces ya no podemos seguir hablando de eso. No, pues por eso se abren estos temas, se abren para todo. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, no estoy viendo, los hongos no nos dicen tú eres bueno y tú eres malo, nos dicen aquí estamos. Y en ese sentido me gustó mucho cómo lo presenta la persona que hablaba de esto, que nos dicen que los hongos, con los hongos alucinógenos, ellos hablan a través de nosotros. Entonces, eso a mí me movió porque fue de, wow, o sea, sí, nosotros lo sentimos dentro y podemos procesar las cosas de diferente manera a partir que están en nuestro cuerpo. Se van y la sensación se queda. Bueno, para finalizar con esta presentación, la última, bueno, no la última, la antepenúltima diapositiva era una frase de Nikola Tesla que dice, todos somos uno, solo nos separan los miedos, las creencias y los egos. Entonces, con eso quisiera cerrar. ¿Por qué? Porque quisiera que en este sentido, pues abría eso, a que somos más que solo seres humanos. Igualmente pertenecemos a este ecosistema, también somos vida y somos parte de, y no podemos individualizarnos y decir solo yo, o solo para mí, o solo lo que a mí me involucra. Tenemos que empezar a pensar en comunidad. Y los invito a todos con esta charla a conocer más del mundo de los hongos, a conocer más de su naturaleza, porque si no conocemos lo que tenemos, si no conocemos los que somos, no vamos a poder salvar este planeta. Muchas gracias.